Gracias, Señor. Te adoramos a ti, nuestro Dios milagroso, nuestro Dios poderoso, nuestro Padre que nos ama. Ese eres tú, Jesús. Dices en tu palabra, no les he dicho que si creen verán mi gloria. Y queremos ver cada día, Señor, de tu gloria esos milagros sobrenaturales, Jesús, en nuestra vida, Dios. Te adoramos a ti, mi Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoro a ti.
estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, nunca te detienes, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo vea, estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque yo no lo sienta, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, te
despreciamos su amor. Gracia tan gloriosa. Y yo, la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Gracias, Dios. Soy el día en que veré la paz de aquel que me compró. Caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, gracia tan gloriosa. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor.
y no cambia siempre eres tú. Necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario, por eso te llamo y te sigo. Necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario, por eso te llamo y te sigo. Te llamo contigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena de tu bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh. Soy difícil en mí, me necesito por ti. Por eso estoy aquí, por ser benefactor y no los beneficios del amor tan grande de aquel sacrificio. No se nos vale, no se nos veces, lleve contigo para que así te exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y quiero poder corazón soy. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario, por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario, por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena de ti, tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 tú eres mi bendición. Yo te amo, la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu muerte, y en verdad tu amor me hace fuerte. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón, porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te amo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, 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 tú eres mi bendición. Y tú eres mi bendición. Tú eres mi bendición. Tú eres mi bendición. Gracias, Señor. Muy buenas noches, familia. Qué bueno tener esta oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra del Señor. Es un momento propicio para glorificar el nombre del Señor y para continuar fortaleciendo nuestra vida espiritual en Él. Así que yo los invito a que oremos en este momento para que tengamos un corazón dispuesto para escuchar lo que la palabra del Señor tiene para hoy. Recordando que el Señor es nuestra fuerza. Él es el que fortalece nuestras vidas. Padre bueno, en esta hora estamos delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Reconocemos nuestra absoluta necesidad por ti, por todo lo que tú eres, Señor. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu favor, tu gracia, Señor. Cada día requerimos conocerte más, Señor amado. Ayúdanos, Dios del cielo, ayuda a aquel, Señor, que se siente sin fuerza, Señor, que se siente debilitado, Dios del cielo, para que tú seas su fuerza, Dios. Te lo pedimos, Señor amado, y te damos muchísimas gracias, Señor, Padre, porque tú eres, Señor, quien hablas a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 8 días, este miércoles que pasó, estuvimos hablando de quién es nuestra fuerza, de que nuestra fuerza está en el Señor, de que nuestra fortaleza está en el Señor. Y recordamos que no tenemos una batalla espiritual contra seres espirituales, no tenemos una lucha directa, por así decirlo, sino que nuestra batalla es una batalla de fe, es una batalla espiritual. Que lo que necesitamos para enfrentarnos en esa batalla y permanecer fuertes y firmes es estar en el Señor, es conocer del Señor. Y no solo eso, sino también es vestirnos de toda la armadura de Dios. Estuvimos empezando a hablar acerca de la armadura, hablamos acerca del casco de la salvación, hablamos acerca del cinturón de la verdad.
Entonces es muy importante reconocer que nuestra fuerza está en el Señor y en todas las herramientas que Él nos ha dado para permanecer firmes en el día malo, para permanecer firmes en los momentos de dificultad, para no menguar, para no flaquear, sino para avanzar en el cumplimiento del plan que Él estableció para nosotros. Y quiero que volvamos a leer a Efesios para ponernos un poco más en contexto. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, no se fortalezcan en ustedes mismos, no crean que ustedes tienen la capacidad de salir adelante por sí mismos solos, sino que fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, mi fuerza es Dios. Vestíos, versículo 11, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Ahora, como les digo, hace 8 días estuvimos hablando de la necesidad de fortalecernos en el Señor y de reconocer que el fortalecernos, o una manera de fortalecernos en Dios, es a través de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y estuvimos hablando que con respecto a la armadura de Dios, como dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. La acción de vestirse no es una acción que hace Dios por nosotros, sino es una acción que nosotros mismos ejecutamos. Nosotros nos ponemos esa armadura, nosotros nos vestimos de esa armadura para poder estar firmes en el día malo, dice la palabra del Señor. Esta armadura nos ayudará a estar firmes. Firmes es sin movernos contra las acechanzas. ¿Y qué son las acechanzas del diablo? Es decir, contra la emboscada, la encerrona, la trampa, la celada, la traición, la insidia, la intriga, maquinación, conspiración, lazo, cepo, zancadilla, engaño, treta, artificio, acechamiento, acecho del diablo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos vestimos de toda la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes contra todas estas acechanzas, o contra toda la acechanza del enemigo. Satanás quiere vernos destruidos, derribados, aburridos, tristes, sin propósito y sin esperanza. Pero tú y yo somos vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Somos más que vencedores. Ahora, la Biblia no dice que automáticamente la armadura de Dios funcione solamente porque tú y yo somos cristianos o somos hijos de Dios. Es necesaria la acción de vestirnos. La palabra vestirnos en griego quiere decir enduo, que da a entender sumergirnos al interior de un vestido, vestirse, dotar, tener o ponerse algo. Es decir, la acción de ponerse la armadura de Dios debe ser nuestra, no de Dios. Entonces, para fortalecernos en el Señor debemos ponernos toda la armadura de Dios. El versículo 13, recuerden que dice, tomad toda, o sea, no solamente vestirnos, sino que debemos tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes, para poder no menguar, sino avanzar en el cumplimiento del plan que Dios tiene para nosotros. Recuerden, en cuanto a toda la armadura, debemos vestirnos de ella y tomarla toda. Pablo tomó el ejemplo de la armadura de un soldado romano para darnos un retrato de cómo es la armadura de Dios. Esta armadura, al igual que nuestro enemigo, es espiritual. Y no se trata de que diariamente
tú digas, hoy me pongo el casco, hoy me pongo el yelmo, hoy llevo el escudo. No, sino que cada cosa representa o tiene un significado, una representación que nosotros necesitamos entender. Y al entender ese significado, esa representación, entonces vamos a estar constantemente vestidos de esta armadura. Entonces hablamos acerca del yelmo de la salvación, ¿verdad? Y dijimos que es aquel que cubre nuestra cabeza, donde nacen nuestros pensamientos que terminan convirtiéndose en acciones. Que hablamos de que el yelmo de la salvación es el conocimiento de nuestra posición en Dios debido a su salvación. Es decir, es nuestra identidad en Cristo. ¿Qué tan verdaderamente tú te experimentas como un hijo amado del Señor? De todo lo que Cristo hizo a través de su salvación, es decir, de la redención en Cristo, que incluye el tener el casco, este yelmo de la salvación, incluye renovar nuestra mente para conocer y comprender nuestros derechos y privilegios en Cristo y quién es Cristo. Además, protege nuestra mente, que es el principal campo de batalla de Satanás. Ahora, es decir, que cuando tú tienes puesto el casco de la salvación es porque tenemos claros todos los beneficios otorgados por Cristo por medio de su salvación. La salvación es una palabra que significa verse sustraído de un peligro en que estaba expuesto a perecer. Ahora, el acto de salvar tiene afinidad con la protección, la liberación, el rescate, la sanidad, la victoria, la vida y la paz. Fuimos salvos o libres de la muerte eterna, de la enfermedad y de la pobreza. Nuestros pecados fueron perdonados y ahora tenemos vida nueva. Les estoy haciendo un recorderis. Recordemos que cuando no tenemos puesto el casco de la salvación, es decir, cuando no tenemos claras todos los beneficios, todo lo que Cristo nos hizo por nosotros a través de su salvación, entonces nosotros podemos vivir en culpa o condenación. Podemos pensar que la enfermedad es un castigo de Dios. Podemos pensar que Dios no quiere sanarnos. Podemos pensar que Dios no quiere prosperarnos. Cosas que ya Cristo hizo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos trajo sanidad, nos trajo provisión, prosperidad. Que prosperidad no es tener muchas cosas materiales, sino tener en todo lo suficiente y abundar para hacer la obra de Dios. Ahora, también estuvimos hablando acerca del cinturón de la verdad. Versículo 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, no solamente dice que tengamos claro cuáles son los beneficios y privilegios que tenemos con la salvación, el perdón de pecados, lo que ya mencionamos, sino que nos pongamos el cinturón de la verdad, es decir, que nos paremos en la verdad presente que estamos viviendo actualmente. Dios honra su palabra y el tener un entendimiento claro de sus promesas nos hará personas eficaces en cada área de nuestra vida. Una vida de oración exitosa es la que se basa no en emociones, sino en la verdad de las promesas de Dios. Debemos pararnos en la verdad presente de la palabra de Dios. La verdad presente es pararse mirando siempre lo hecho por Cristo en la cruz del Calvario, teniendo en cuenta todos los resultados de aquello. Si no nos paramos en esta verdad presente, entonces muchas personas vivirán en condenación y en temor. Ahora, al pueblo de Dios en el antiguo pacto les decían, si obedeces, serás salvo. En este tiempo, en este nuevo pacto, Dios nos dice, si crees, serás salvo. Y un fruto del creer es la obediencia. Las cosas ya no son impuestas o por obligación o autodisciplina. Por el contrario, es algo que fluye de un espíritu renacido y una mente que se renueva día a día. No estamos en la ley, sino en la gracia. La gracia no es la posibilidad de pecar como nosotros queramos. La gracia es la habilidad puesta por Dios para vivir en santidad, para vivir y hacer el plan que Dios estableció para nosotros. Nosotros somos lo que la Biblia dice que somos, tenemos lo que la Biblia dice que tenemos y podemos hacer lo que la palabra dice que podemos hacer. Ahora, estas fueron las dos
las dos partes de la armadura de las que estuvimos hablando hace 8 días. Ahora, vamos al versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Es algo que iba acá en el pecho. Ahora, miren esto, es coraza de justicia. Como les digo, es una de las partes que iba cubriendo los órganos vitales del soldado romano, ¿verdad? ¿Cuáles son sus órganos vitales? Su corazón, sus pulmones y varios órganos que están allí. Ahora, ¿pero a qué hace referencia desde el punto de vista espiritual la coraza de justicia? Recuerden esta palabra, justicia. Esto hace referencia a tener una posición correcta delante de Dios. Es decir, es podernos parar delante del Señor sin sentir vergüenza. No porque nosotros seamos justos o santos por nuestros propios méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz y entendemos su obra de justicia. Voy a explicarlo así. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en la justicia de Dios en Cristo. 2 Corintios 5:21. No podríamos enfrentar a Satanás si no estamos en la posición correcta frente a Dios. Es decir, si tú y yo nos sentimos indignos de estar en la presencia de Dios porque sentimos que somos pecadores, que no hacemos las cosas bien, entonces tenemos que evaluar qué tan cierto es que yo considero que la palabra de Dios dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, no se trata de que somos justos por nuestras acciones, sino que somos justos porque Cristo fue justo. Y dice la palabra que Él nos vistió con su justicia en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida. Si nos vamos a enfrentar contra nuestro enemigo, Él lo que quiere es que nosotros no entendamos esa posición de justicia, y al no entender esa posición de justicia, Él puede atacarnos, nuestros órganos vitales, y puede hacer que nosotros desmayemos, desfallezcamos. Debido a nuestra redención en Cristo, tenemos la posición correcta frente a Dios. Estamos sentados como coherederos con Cristo, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Romanos 3:24 al 26 dice, se los leo en Nueva Traducción Viviente: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los inclinaría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para mostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Es una idea muy clara, y esto se trata de fe, no se trata de razonar. Entendemos que Dios sigue siendo justo porque evidentemente hubo un castigo por el pecado. El castigo lo recibió Jesucristo y no nosotros, y Él nos revistió a nosotros con un manto de justicia para poder tener acceso con confianza al Padre. Ponerse la coraza de justicia es entender que tenemos una posición de justos delante de Dios, que tenemos una posición correcta, que podemos pararnos sin sentir vergüenza, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, que podemos decir: papito bueno, gracias porque tú estás conmigo, y podemos sentir esa cercanía con nuestro Dios Padre. Cuando nos sentimos indignos de estar en la presencia de Dios, somos presa fácil para el enemigo, ya que eso lo usará para destruirnos. La coraza, como les decía al principio, guarda o recubre los órganos vitales. Asimismo, para la vida del cristiano es vital entender que fuimos hechos justos delante del Padre.
que no vivo en condenación, que tengo acceso con confianza. Si peco, existe una solución que no fue dada por nosotros, sino por el mismo Dios. Pero el vestirnos con la coraza de justicia nos permite que podamos mantener siempre una comunión genuina con Dios. Ahora, nosotros por posición fuimos hechos justos, pero la verdad es que en la medida en que estamos más en la presencia, no de forma religiosa, sino que conocemos más la palabra y conocemos más la voluntad del Padre, esa justicia se va manifestando en nuestras acciones también, porque terminamos actuando de la misma forma como actuaría Jesús. Ahora, esto es un proceso, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, es un proceso en el que nosotros conocemos más al Señor y el Señor actúa en nosotros. Recuerden, hemos visto el yelmo de la salvación, hemos visto el cinturón de la verdad, pararnos en la verdad presente, y la coraza de justicia, es decir, estar en una posición favorable delante de Dios porque fuimos declarados justos a través de la obra de Jesucristo. Ahora, otra parte es el calzado. Dice, versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, los pies son muy importantes para la armadura romana y para el Señor. Para ser efectivos en nuestra oración y en nuestra vida cristiana, debemos caminar a la luz de la palabra. No podemos caminar a ciegas. Necesitamos tener la revelación de la palabra para saber por dónde debemos ir. Como decía el salmista, la exposición de tus palabras alumbra. Es difícil caminar cuando el sendero que está delante es oscuro, pero con la luz de la palabra de Dios jamás tenemos que caminar en oscuridad, es decir, bajo el dominio de Satanás. En el instante en que la luz de la palabra de Dios llega, también llega la fe. Miren por eso todo esto es espiritual, aunque es una ilustración para nosotros entender un poco más acerca del calzado, pero en el momento en que llega la luz de la palabra a nuestra vida, también llega la fe. El alimentarse y el meditar en la palabra de Dios trae luz a nuestra vida. Y fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la fe en la palabra de nuestro Dios es nuestra más grande defensa contra los ataques del enemigo en nuestra contra y en nuestra mente. Ahora, este calzado no solamente nos habla de mantenernos constantemente meditando en la palabra y caminando a la luz de la palabra, sino también nos habla de las buenas noticias que han llegado a nuestras vidas, que es Jesús, que Jesús es el evangelio de la paz. Y así como lo recibimos y somos bendecidos por ello, se requiere cumplir la gran comisión. Lucas 4:18 al 20 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Estas palabras las dijo Jesús hablando acerca de sí mismo, donde se encontró de él mismo, que decía que es el ungido del Señor. Ahora, nosotros tenemos la unción del Santo y tenemos esta misma misión, que es de llevar las buenas noticias a todas las personas que lo necesitan. También, y eso es ponernos el calzado del evangelio, es llevar las buenas noticias a aquellas personas que necesitan escuchar estas buenas noticias. Porque hoy en día estamos en una situación donde las malas noticias nos rodean. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Nos ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, los ciegos verán, los oprimidos serán puestos en libertad. El año del favor de Dios está sobre nosotros. El favor de Dios es Cristo en nosotros. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Pongámonos nuestro calzado, caminemos a la luz de la palabra y no solo eso, sino demos las buenas noticias a todo el mundo, a aquellos que no conocen del Señor. Esto es una labor, una tarea que tenemos que hacer nosotros. Recuerden, hemos hablado acerca del casco, que es nuestra identidad en Cristo. Hemos hablado del cinturón de la verdad, que es pararnos en la verdad presente de todas sus promesas. De ponernos la coraza de justicia, es decir, de saber que tenemos una posición favorable delante de Dios. Y ahora de ponernos el calzado del evangelio, y es decir, que caminemos a la luz de la palabra o con la luz de la palabra y que prediquemos a aquel que lo necesita. Recuerden que debemos vestirnos. Quien hace la acción de vestirse somos tú y yo, cada uno de nosotros. Ahora, versículo 16 dice, sobre todo, ¿qué dice? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Versículo 16 dice, sobre todo, porque con eso podemos apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de fe debe ser empleado todos los días de nuestra vida, al igual que toda la armadura. Pero dice sobre todo, porque esto en particular nos defiende, que el escudo de la fe. Satanás enviará todo tipo de dardo de fuego a nuestra mente para lograr desviarnos y evitar que permanezcamos en fe. El escudo es fe en la palabra de Dios. Todos los días de nuestra vida debemos permanecer en fe, no en emociones, no en sentimientos, sino en fe. Debo pensar en fe. Ahora, ¿cómo es pensar en fe? Como lo dice en Filipenses 4, si no estoy mal, versículo 8, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de admirar, en esto pensad. Pensemos todo lo bueno que Dios tiene. Recordemos que en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si las promesas son sí y amén, no tenemos que esperar que Dios nos conteste si desea que nuestra familia sea salva, porque Él ya dice que sí y amén. O esperar si quiere darnos el sustento diario, porque la respuesta ya está dada, sí y amén. Es cuestión de creer a su palabra, pero para creerla debo conocerla, saber qué dice. ¿Cómo vamos a conocer su palabra si no la leemos? No puedo conocer la palabra solamente a través de las personas que me predican. Yo necesito descubrir la palabra y descubrir esa palabra en mi vida. Ahora, no solamente el escudo de la fe, no solamente es tener esa palabra, sino también es hablar fe. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. En ocasiones nuestras palabras pueden retrasar el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y te digo algo, no le prestemos nuestra boca al diablo para decir lo que a él le agrada. Por el contrario, hablemos fe. Y la manera de hablar fe es meditando en fe, es decir, es meditando en su palabra. En Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Si aún no sabes qué dice la palabra con respecto al problema que estás afrontando, busca ayuda. No dejes que tu vida se vea afectada por el enemigo. Llenémonos de fe en la palabra y hablemos la palabra. Y así cosecharemos todo lo que se nos ha prometido. Así no le damos lugar al diablo. Si nos mantenemos en la arena de la fe, creyendo en las promesas de Dios y no nos dejamos llevar al campo de las emociones o los sentidos, podremos pararnos firmes en contra de Satanás y ponerlo en retirada. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la fe no se basa en mis emociones o en mis sentidos, porque mis sentidos o mis emociones pueden decirme, por ejemplo, en este momento, mis sentidos pueden decirme, te está doliendo mucho. Mis emociones pueden decir, ay, eso me pone triste, yo ya no quiero estar más así, Señor, ayúdame. Y me pueden poner
en estado de depresión o de ansiedad o de angustia. Pero la palabra de Dios dice, la fe dice, no, yo me paro en creer que lo que Cristo dice es verdad. Y Él dice que Él se ha llevado todas mis enfermedades en la cruz del Calvario y que por Él yo fui sana. Entonces esa es la fe, la que se para a hablar, aunque a pesar de que los sentidos estén experimentando dolor, a pesar de que las emociones no estén tan bien, pero no importa. Si nos paramos en el campo de las emociones vamos a ser destruidos. Ahora, no es que no se valga sentir, pues claro, eso vamos a seguir sintiendo. Es irreal decir que no vamos a tener esa realidad ahí. El problema es a quién le vas a hacer más caso, a la realidad que estás experimentando o a la verdad de la palabra. Porque si te paras en la verdad de la palabra, esto pasará. Tranquilo, tranquila. Jesús mismo tuvo que apagar todos los dardos de fuego del maligno con la fe en la palabra de Dios. Recordemos que oraciones específicas dan resultados específicos. Ahora, por último, se habla acerca de la espada del Espíritu, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ya hemos dicho que debemos meditar en su palabra, que su palabra nos trae luz del camino donde debemos andar. Hemos dicho que sus promesas son sí, son amén, que es necesario hablar la palabra con fe. En el libro La Iglesia Triunfante del reverendo Kenneth Hagin dice que cada parte de la armadura de Dios es para protección o para defenderse, excepto la espada del Espíritu. Es la única pieza con la cual peleamos contra Satanás, es la única arma de ofensiva que Dios nos dio y es la única que necesitamos. No es que no nos hubiera dado más porque hay escasa o el Señor está escaso de armamento, no es eso, sino que es lo único que necesitamos porque fue lo único que Jesús necesitó para que el enemigo huyera de él. ¿Cuál es la manera bíblica de encargarse de las fuerzas de la oscuridad? Es con la espada del Espíritu, como se encargó Jesús del diablo en su ministerio terrenal. Por un lado, Jesús, miremos esto, Jesús nunca fue en busca de una pelea contra el diablo para entrar en combate espiritual. La Biblia dice que Satanás tentó a Jesús con el fin de oponerse a que Jesús trajera el plan de redención a la humanidad. Jesús no gruñó ni hizo fuerza sobrehumana o intentó destruir fortalezas. Él estaba protegido por la verdad, por la justicia. Así que simplemente se mantuvo firme en su terreno y empleó la palabra y empleó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, libera al endemoniado gadareno, solamente él se puso en tierra, o sea, él solo caminó, él no tuvo que hacer nada en sí. Su presencia misma hizo que ese endemoniado fuera libre. Ahora, él habló también, ¿verdad? Pero el punto es que Jesús no fue buscando pelea, sencillamente iba liberando a las personas. En cada tentación al cual Jesús se vio expuesto, por ejemplo, cuando estuvo ayunando y fue tentado, dice que Jesús respondió citando la palabra de Dios, utilizándola como una espada. Él decía, escrito está. Ahora, no la recitó o la habló por hablar, porque Satanás también le dijo en alguna parte, escrito está, solamente que no lo dijo completo, ¿verdad? Satanás también se sabe la palabra y sabe si lo que tú estás diciendo en realidad es palabra de Dios. Ahora, cuando el punto no es hablar por hablar, el punto es hablar con fe y con autoridad. Él creía, Jesús estaba convencido que lo que estaba diciendo era verdad. Él lo creía, por eso el enemigo no tuvo de otra sino que huir. Es decir, si nosotros decimos, yo me paro creyendo en que Jesús es mi sanador, ¿sí? Entonces mira, ahí le está doliendo para que realmente a ver si sí cree o no cree, dice Satanás. Pues entonces nosotros nos paramos en fe, a pesar de lo que sintamos, a pesar de lo que experimentemos en nuestros sentidos, nos paramos en fe y no en emociones. Esa es la forma en la que nosotros nos encargamos del enemigo, es hablando la palabra que hemos creído. Ahora, imagínense si tuviéramos todas las piezas de la armadura sin la espada del Espíritu. De cierto modo estaríamos en desventaja, pero Dios en su sabiduría
nos dejó esta herramienta para pararnos en fe y hablar la palabra de Dios. Esto es de uso diario y es necesario que nosotros hablemos la palabra de Dios. En conclusión, amados, vemos en estos versículos que hemos leído varias cosas. La armadura de Dios es una herramienta útil para estar firmes en el día malo y así Satanás tendrá que huir. Adicionalmente, es importante y necesaria cuando vamos a entrar en oración. No es decir, me pongo el yelmo, la coraza, el escudo. Es ser conscientes de todo lo que hemos hablado. Esta imagen nos lleva a examinar si tenemos o no la armadura puesta, teniendo claros, por ejemplo, los beneficios de la salvación en nosotros, interpretando y aplicando la verdad presente de la palabra de Dios, parados delante de Dios con una posición de justicia, no de condenación, recibiendo y dando las buenas noticias del Evangelio, caminando a la luz de la palabra, protegidos con la fe en sus promesas y hablando de forma activa todo lo que la palabra que ha sido revelada a nosotros. Dios nos da esta herramienta, ya nos pertenece, no tenemos que pagar nada, pero somos nosotros los que debemos vestirnos con ella. Muchos cristianos viven tristes, en condenación, en miseria, insatisfechos, porque no tienen claridad de todo lo que Jesús ya hizo por nosotros. No están parados en la verdad presente, viven atados por normas de hombres que tienen apariencia de santidad, pero la verdad es que no sirven para nada. No podemos dejarnos vencer, esta no es época para vivir derrotados, no podemos dejarnos vencer. Para nuestra batalla de fe, vistámonos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. Firmes, ¿qué es estar firmes? Firmes es que está bien sujeto, tenso y no se mueve ni vacila, que no cambia de actitud, ni de ideas, ni de propósitos, que no disminuye de fuerza o intensidad, que es inquebrantable, que se mantiene erguido y de pie. Eso es lo que mi Cristo hizo. Pese al sufrimiento que pasó, Él estuvo firme, no vaciló en cumplir el plan de Dios. Cuando más solo se sentía, no cambió de actitud o ideas o propósitos. Cuando sus fuerzas físicas no querían dar más, Él se fortaleció y siguió con la misma intensidad. Él fue inquebrantable al poner sus ojos en lo que estaba por delante suyo. Y Él puso sus ojos en ti y en mí. Por nosotros lo hizo, se mantuvo firme hasta el final de su vida terrenal y permanece firme en su cuerpo glorificado. Y ahora nos dice, miren, yo quiero que ustedes estén firmes e inquebrantables, no porque ustedes tengan la habilidad, sino porque se visten de toda la armadura que yo les he dejado. Todo lo necesario para poder estar firmes en el día mal. Necesitamos pararnos delante del Señor con una posición de justicia. Necesitamos entender esta armadura, vestirnos de ella y poder vivir conforme a la voluntad del Señor. Dios no quiere vernos destruidos. Dios no quiere vernos con los brazos abajo o vencidos. Dios quiere que usemos nuestro escudo, nuestro yelmo, nuestra coraza, nuestro cinturón, nuestro calzado, nuestra espada. Que no nos quedemos callados ante las acechanzas del enemigo, sino que podamos denunciar todo aquello que está obrando mal en nuestra contra, porque denunciamos y hablamos lo que dice la palabra del Señor. Es momento de pararnos en fe, es momento de pararnos en credulidad del Señor. Padre, en esta hora estamos delante de ti, Señor. Dios, tú nos das tu palabra que nos ilumina y nos alienta, Señor, para seguir. A veces humanamente podemos sentir o experimentar algunas aflicciones, Señor. Pero yo creo que tú has vencido, Señor. Y que tú nos has traído hasta aquí, Señor. Para mostrarnos aún más tu victoria, Señor. Para mostrarnos que tú permaneces fiel y verdadero, Señor, a tus promesas, Señor. Dios del cielo, que cada día, cada hermano, cada hermana que me está escuchando, cada persona, Señor, pueda vestirse de esta armadura, Señor amado, para que podamos vivir en victoria y firmes, Señor, sin movernos del plan y del propósito que tú estableciste para nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pido por favor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que esa palabra ha sido de bendición para tu vida, así como lo está siendo de bendición para mí.
Yo te invito que tú, por favor, te continúes conectando con nosotros este próximo domingo a las 10 de la mañana. Sé que Dios tiene una palabra que continuará edificando nuestra fe. Mantengámonos en fe, mantengámonos creyendo en las promesas del Señor. Dios los bendiga y Dios los guarde. Los amamos demasiado. Bendiciones.